En el corazón de una bulliciosa ciudad se alzaba una casa modesta y desgastada que albergaba a la abuela María y sus hijos. A pesar de su tamaño compacto y signos de envejecimiento, la vivienda irradiaba calidez y amor, un testimonio de la vida que habían construido juntos. Las paredes, aunque ligeramente coloreadas y desconchadas, contenían las risas y los llantos de una familia que había crecido unida en unidad y afecto. La abuela María, con su dulce sonrisa y sus ojos llenos de sabiduría, fue la piedra angular de esta familia. Sus hijos, Luis, Ana y la pequeña Sofía, habían sido su única atención y dedicó cada gramo de sus fuerzas para garantizar que tuvieran una vida llena de alegría y oportunidades, a pesar de sus modestos recursos. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la dinámica dentro de la pequeña morada. Luis, el mayor, se había convertido en un joven fornido, con sueños tan vastos como los cielos. Estaba ansioso por explorar el mundo más allá de los límites de la ciudad, impulsado por el deseo de hacer algo por sí mismo. «Abuela, prometo construirte una casa tan grande como tu corazón», decía con un brillo en los ojos y sus ambiciones tan claras como el día. Ana, la hija del medio, poseía un espíritu tan ardiente como su cabello. Había heredado la habilidad de la abuela María para contar historias y aspiraba a escribir historias que tocaran corazones en todas partes. Un día, muchos leerán nuestra historia y sabrán cuánto amor se puede encontrar en este pequeño hogar, compartió, con su voz llena de determinación y esperanza. La pequeña Sofía, la más pequeña, con sus ojos curiosos y sus infinitas preguntas, soñaba con sanar. Incluso a su tierna edad, le atraía la idea de reparar heridas, tanto visibles como invisibles. «Quiero hacer sonreír a la gente, abuela, como tú», susurraba Sofía mientras jugaba con sus muñecas, fingiendo cuidarlas hasta que sanaran. Sin embargo, a medida que se acercaban al precipicio de la edad adulta, el alguna vez muy unido tejido de su familia comenzó a estirarse. Cada niño, armado con sus propios sueños y aspiraciones, comenzó a labrar su camino, dejando a la abuela María lidiando con el inminente silencio de la casa. Las mismas paredes que alguna vez resonaron con sus risas, ahora eran testigos silenciosos del inevitable paso del tiempo. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un brillo dorado sobre su humilde morada, la abuela María reunió a sus hijos alrededor de la vieja y chirriante mesa del comedor. «Mis amores», comenzó con voz suave pero firme, «ha llegado el momento de que cada uno de ustedes persiga sus sueños. Recuerden, no importa lo lejos que lleguen o lo que logren, este hogar siempre estará aquí, lleno de amor por ti». Luis se inclinó con voz firme. «Lo sabemos, abuela, y te haremos sentir orgullosa, cada uno a nuestra manera». Ana añadió, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No nos vamos simplemente de esta casa, la llevamos con nosotros en el corazón». Y Sofía, subiendo al regazo de la abuela María, la rodeó con sus pequeños brazos y susurró: «Volveré para mostrarte todas las sonrisas que he coleccionado». La noche se hizo más profunda y las estrellas brillaron más, como para guiar a los niños en sus próximos viajes. En ese momento, la abuela María se dio cuenta de que, si bien su casa seguía siendo pequeña y modesta, el legado de amor y sueños que había inculcado a sus hijos era vasto e ilimitado. A medida que las estaciones desplegaban sus innumerables colores sobre el mundo, los hijos de la abuela María, una vez atados al calor de su pequeño y acogedor hogar, se aventuraron por todas partes, persiguiendo los sueños que una vez habían susurrado en la noche. Luis encontró el amor en las bulliciosas calles de Barcelona, su corazón capturado por el espíritu vibrante de una ciudad que coincidía con su ambición. Las historias de Ana sobre el corazón y el hogar encontraron un oído atento al otro lado del océano, en las callejuelas adoquinadas de París, donde conoció a su alma gemela, una compañera soñadora que compartía su pasión por las historias. Y la pequeña Sofía, con su compasión ilimitada, viajó a tierras lejanas, dedicando su camino a curar y traer sonrisas a los rostros desgastados por las pruebas de la vida. La abuela María vio cómo su nido se vaciaba. Cada partida era una sinfonía agridulce de lágrimas y risas,
promesas hechas y esperanzas encendidas. Ella bendijo cada unión, su corazón se hinchó de orgullo por las almas hermosas y honestas en las que se habían convertido sus hijos, intocables por el atractivo de la riqueza, con sus espíritus ricos con la riqueza de la bondad y la integridad. Sin embargo, cuando la casa quedó en silencio, el silencio se convirtió en un compañero constante para María. Las paredes que habían vibrado con la energía de su familia ahora resonaban con recuerdos. Cada rincón era un recordatorio de días llenos de ruido, caos y amor. La comprensión de que pronto estaría realmente sola pesaba mucho en su corazón, una sombra que se alargaba cada día que pasaba. Sin embargo, María no era de las que se preocupaban por la tristeza. Con un espíritu tan indomable como siempre, buscó llenar el vacío dejado por sus hijos con el mismo amor y generosidad que había definido su vida. Convirtió su hogar en un faro de esperanza y bondad en la comunidad, dando la bienvenida a cualquiera que necesitara una comida, una cálida sonrisa o un oído atento. La pequeña y pobre casa, una vez más, bullía de actividad, no de sus hijos, sino de las muchas vidas que ella tocó. La vida continúa, y yo también, solía decir María, con las manos ocupadas tejiendo o preparando la comida para sus invitados. Mis hijos han extendido sus alas y es mi turno de difundir amor en el espacio que han dejado atrás. Sus hijos, aunque estaban a kilómetros de distancia, permanecieron conectados con sus raíces y sus valores, eran un testimonio de las enseñanzas de María. Llamaban. Cada conversación era un salvavidas que se extendía por continentes, llenando la casa con sus voces, salvando distancias con palabras de amor y actualizaciones de sus vidas. Luis habló de sus planes de abrir un pequeño restaurante, un lugar que sirviera platos inspirados en su humilde cocina. Ana compartió fragmentos de su última novela, una historia que se hace eco del viaje de amor y resiliencia de su familia. Sofía envió fotografías de los lugares que había visitado y de las personas a las que había ayudado, su sonrisa tan brillante como las vidas que había iluminado. A medida que pasaban las estaciones, el legado de María, entretejido en el tejido de los seres de sus hijos, se extendió por todo el mundo, un testimonio del poder duradero del amor, la honestidad y la bondad. La pequeña, alguna vez tranquila casa, había crecido en estatura y su influencia llegaba mucho más allá de sus modestos muros, una fuente de infinito orgullo para la anciana matriarca. En el ocaso de sus años, María encontró consuelo al saber que, aunque su hogar era más tranquilo, el amor y las lecciones que contenía se habían arraigado en lugares lejanos, floreciendo en las vidas de sus hijos y de aquellos a quienes tocaban. Su corazón, aunque dolorido por el anhelo, estaba lleno al comprender que la esencia de su pequeño y pobre hogar se había convertido en parte del mundo, un legado de calidez, amor y la bondad simple pero profunda de una vida honesta. Los años cayeron en cascada como el suave fluir de un río, y con ellos se desarrolló lo inevitable. La otrora bulliciosa casa de la abuela María ahora resonaba con el profundo silencio de la soledad. Sus hijos, ahora adultos con vidas y familias propias, se habían extendido por todo el mundo, dejándola en la pintoresca ciudad que guardaba los restos de sus recuerdos compartidos. Aunque la distancia era enorme, su amor y los vínculos que compartían permanecían intactos, atados por cartas y visitas ocasionales que daban vida temporal a la antigua casa. Una fresca mañana de otoño, mientras la abuela María estaba sentada junto a la ventana bebiendo su té, observó cómo las hojas bailaban hasta el suelo, un recordatorio de los ciclos de la vida y el cambio. Su rutina se vio interrumpida por la llegada del cartero, quien le entregó una carta con un sello que no reconoció. Con manos ligeramente temblorosas por la edad y la anticipación, abrió con cuidado el sobre, esperando palabras de Luis, Ana o Sofía. Sin embargo, el contenido de la carta distaba mucho de lo que la abuela María hubiera podido imaginar. Mientras sus ojos recorrían las líneas, una expresión de incredulidad se apoderó de su rostro. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de sorpresa y asombro. La carta revelaba que ella era la única heredera de una vasta propiedad perteneciente a una familia de la que nunca supo que formaba parte.
La noticia fue tan desconcertante como abrupta. Un linaje rico del que no tenía conocimiento le había dejado una fortuna, incluida una mansión en expansión y tierras mucho más allá de los medios modestos que siempre había conocido. Por un momento, la abuela María sintió como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. ¿Cómo podía ser que ella, que había pasado su vida en circunstancias humildes, enseñando a sus hijos el valor del amor y la honestidad por encima de las riquezas materiales, fuera ahora beneficiaria de tal opulencia? Cuando el shock inicial disminuyó, una avalancha de emociones la invadió. Ciertamente había entusiasmo ante la idea de no preocuparse más por las limitaciones financieras, pero también había aprensión. ¿Qué significaría esto para ella y su familia? Esta repentina riqueza alteraría el tejido de la vida simple pero rica que habían tejido juntos. La abuela María reflexionó sobre la carta durante días, contemplando las implicaciones de su nuevo estatus. La mansión, con sus lujosas habitaciones, extensos jardines y la promesa de una vida que ella nunca había imaginado, esperaba su decisión. Sin embargo, mientras consideraba sus próximos pasos, sus pensamientos se dirigieron a sus hijos. Luis, Ana y Sofía habían crecido conociendo el valor de las cosas que no se miden en moneda. Fueron criados sobre principios de bondad, trabajo duro y la belleza de la sencillez. Después de mucha reflexión, la abuela María tomó su decisión. Aceptaría la herencia, pero no para su propia comodidad ni para cambiar su forma de vida. En cambio, lo vio como una oportunidad para extender el amor y el cuidado que siempre le había brindado, pero ahora a una escala mucho mayor. Ella imaginó la propiedad no solo como un refugio personal, sino como un lugar donde la comunidad podría beneficiarse, donde sus hijos y nietos podrían encontrar consuelo, alegría y tal vez incluso un sentido de responsabilidad hacia el mundo en general. Con el corazón lleno de esperanza y una visión clara del futuro, la abuela María escribió respuestas a las partes necesarias, aceptando la herencia con la estipulación de que se utilizaría para crear un legado de generosidad y amor, fiel a los valores que ella apreciaba. Mientras sellaba sus cartas, sonreía, imaginando los rostros desconcertados pero alegres de sus hijos cuando se enteraran de este inesperado giro del destino. La riqueza no estaba en la opulencia de la propiedad, sino en las infinitas posibilidades que presentaba para enriquecer las vidas de los demás, una verdadera encarnación de la riqueza del amor en la que siempre había creído. La abuela María, con la carta fuertemente apretada en sus manos, se dirigió a la oficina de correos local. El sol de la mañana arrojaba un suave resplandor en su camino, aparentemente guiándola hacia un destino incierto. Su corazón latía con una mezcla de incredulidad y anticipación. Cada paso hacía eco de su agitación interior. ¿Podría esto realmente ser para mí?, reflexionó, el peso de las palabras de la carta presionando fuertemente su mente. Al llegar, fue recibida por el rostro familiar del señor Gómez, el cartero que había estado entregando el correo en su puerta desde que tenía uso de razón. Su cálida sonrisa era un consuelo, pero hoy se le acercó con una pregunta que parecía flotar en el aire como un delicado hilo de esperanza. «Señor Gómez, ¿podría confirmarme que esta carta efectivamente estaba destinada a mí? Habla de una herencia tan grande que se siente como un sueño del que temo despertar». La voz de la abuela María tembló levemente mientras le entregaba la carta. El cartero, con años de experiencia y comportamiento tranquilo, tomó la carta asintiendo. Se ajustó las gafas y empezó a leer, abriendo mucho los ojos con cada línea. La habitación pareció quedarse en silencio a su alrededor. El tic-tac del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo en un mundo que de repente se sentía diferente. Después de lo que pareció una eternidad, el señor Gómez levantó la vista. Su expresión era una mezcla de asombro y respeto. «Señora María, esta carta es efectivamente para usted. El sello y las firmas son auténticas. Usted es heredera de un vasto patrimonio, legado de una familia que hasta ahora buscaba a su legítimo heredero». La abuela María sintió una oleada de emociones, alegría, confusión, incredulidad y un destello de miedo danzaron dentro de ella. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años?
susurró, más para sí misma que para el señor Gómez. Los caminos del destino son misteriosos, señora. Quizás estaba destinado a encontrar su camino hacia usted en este momento para provocar un cambio no solo en su vida, sino en la vida de aquellos a quienes ama, respondió el señor Gómez, devolviéndole la mano, la carta con una suave sonrisa. Cuando la abuela María salió de la oficina de correos, la realidad de su nueva riqueza comenzó a asimilarse. Ahora era propietaria de una vasta propiedad, a un mundo de distancia de la modesta casa llena de recuerdos de las risas de sus hijos. La conmoción fue reemplazada gradualmente por un sentimiento de responsabilidad. ¿Qué haré con semejante fortuna?, reflexionó, y sus pensamientos inmediatamente se dirigieron a Luis, Ana, Sofía y el resto de su familia esparcidos por el mundo. La decisión estaba clara en su corazón incluso antes de regresar a casa. Esta herencia no fue solo un testimonio de su linaje imprevisto, sino un medio para enriquecer las vidas de sus seres queridos. Usaré esto para unirnos, para crear un legado de amor y apoyo que durará generaciones, resolvió, con sus pasos ahora ligeros de determinación. El viaje de regreso a casa de la abuela María no fue solo físico, sino una transición hacia un nuevo capítulo de su vida, donde la riqueza que heredó serviría como base para un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La noticia de su herencia pronto llegaría a sus hijos, encendiendo una chispa de emoción y provocando un reencuentro que cambiaría para siempre el tejido de la historia de su familia. La noticia de la inesperada herencia de la abuela María se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora, transmitida por susurros de asombro e incredulidad. La noticia tiñó el aire con una sensación de asombro, llegando a rincones lejanos y tierras lejanas donde sus hijos habían hecho sus vidas. En medio de la agitación y la especulación, la abuela María se sentó tranquilamente en su familiar cocina, el corazón de su pequeña casa, reflexionando sobre el futuro. Mientras tomaba un sorbo de té, su mente no estaba en la grandeza de la finca que nunca había visto, sino en los rostros de Luis, Ana, Sofía y sus otros hijos, cuyas vidas habían tejido el tapiz de su existencia. Pensó en sus luchas, sus alegrías y los sueños que habían compartido dentro de estos humildes muros. Para ella, la riqueza no se medía en oro o tierras, sino en el amor y la unidad de su familia. Esta herencia, aunque vasta e inesperada, fue simplemente una herramienta, un medio para un fin que ella había imaginado con claridad y propósito. Con una resolución tan firme como el roble que vigilaba su jardín, la abuela María comenzó a redactar su plan. Ella imaginó un futuro donde esta propiedad no simbolizara distancia y diferencia, sino unidad y oportunidad. Imaginó un lugar donde sus hijos y sus familias pudieran reunirse, no solo para vacaciones u ocasiones especiales, sino como un santuario donde los lazos familiares se nutrirían y fortalecerían. Su decisión estaba tomada. La lujosa finca, con sus extensos jardines, opulentas habitaciones y ecos de una vida que nunca había conocido, se dividiría entre sus hijos. Cada uno recibiría una parte del patrimonio, no como un gesto de renuncia a su riqueza, sino como una inversión en su futuro y el de sus hijos. Ella vio esto como una oportunidad para proveerles de maneras que nunca antes había podido hacerlo, para darles una pieza tangible de seguridad y prosperidad que podría transmitirse de generación en generación. Pero el plan de la abuela María iba más allá de la mera división de bienes. Imaginó un espacio comunitario dentro de la finca, un lugar de reunión donde la familia pudiera reunirse, compartir historias y crear nuevos recuerdos. Un lugar donde los nietos pudieran jugar bajo la atenta mirada de sus antepasados, donde los cumpleaños pudieran celebrarse con risas y amor, y donde cada rincón y grieta estuviera impregnado de la esencia del espíritu familiar. Con la ayuda de un abogado de confianza, describió meticulosamente sus deseos, asegurándose de que sus intenciones fueran claras y legalmente vinculantes. Sus hijos, al enterarse de su decisión, se sintieron abrumados por una mezcla de emociones. La gratitud, el asombro y un renovado sentido del deber familiar llenaron sus corazones. Se dieron cuenta de la profundidad del amor de su madre, un amor tan profundo
que trascendía la riqueza material, y buscaron unirlos aún más estrechamente como familia. Cuando las noticias de sus planes llegaron a la gente del pueblo y más allá, la abuela María se convirtió en una especie de leyenda, una matriarca cuya sabiduría y generosidad no conocían límites. La gente hablaba de ella no con envidia, sino con respeto y admiración, viendo en sus acciones un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Llegó el día en que se completaron los trámites legales y la finca se convirtió oficialmente en un faro del legado de la abuela María. Se organizó una gran reunión a la que asistieron sus hijos y sus familias de todo el mundo. Mientras se reunían, el aire se llenaba de emoción. Cada abrazo, cada lágrima y cada risa eran un testimonio de la fuerza duradera de su vínculo. La abuela María, rodeada de sus seres queridos, miraba los rostros de sus hijos y nietos con el corazón rebosante de alegría. En ese momento, supo que su decisión había sembrado las semillas de un futuro en el que las raíces de su familia se harían más profundas, entrelazadas con el amor, la unidad y la promesa del mañana. Esta herencia, que alguna vez fue una sorpresa que la conmovió hasta lo más profundo, se había transformado en un legado de amor, un regalo que seguiría dando mucho después de su tiempo. Cuando el sol se puso en esta reunión de corazones, el espíritu de la abuela María se elevó, sabiendo que había sentado las bases para un futuro en el que su familia, sin importar dónde los llevara la vida, siempre encontrarían el camino de regreso el uno al otro. A la mañana siguiente, cuando los dorados rayos del sol comenzaron a cubrir la modesta casa de la abuela María, una serie de suaves golpes resonaron en los silenciosos pasillos, agitando el aire con anticipación. Era un día normal, marcado por el familiar canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas movido por la suave brisa. Sin embargo, los golpes en la puerta anunciaron el comienzo de un momento extraordinario, una confluencia de caminos largamente divergentes. La abuela María, desconcertada por los visitantes inesperados, corrió hacia la puerta, con el corazón palpitante de curiosidad y un toque de preocupación. ¿Quién podría ser a esta hora temprana?, reflexionó, sus manos alisando la tela de su delantal mientras se acercaba. Cuando la puerta se abrió, sus ojos se abrieron con sorpresa y deleite. Ante ella estaban Luis, Ana, Sofía y los otros niños que había criado hasta la edad adulta, con sus rostros radiantes de sonrisas que hablaban mucho de amor y una historia compartida que había superado muchas tormentas. «¡Sorpresa, abuela!», exclamaron al unísono. Sus voces llenaron el aire de alegría y emoción. La sorpresa fue evidente en el rostro de la abuela María. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras abría los brazos, dándoles la bienvenida a cada uno de ellos en un cálido abrazo que se sentía como volver a casa. La abuela María, todavía atrapada en el torbellino de emociones, se preguntó en voz alta: ¿qué los une a todos ustedes a esta antigua casa nuestra? Su voz tembló ligeramente, traicionando sus intentos de mantener la compostura. No podía imaginar que ya supieran sobre la herencia y la carta que había puesto su mundo patas arriba. Sus hijos intercambiaron miradas de complicidad. Sus expresiones eran una mezcla de cariño y un secreto compartido. Fue Luis quien dio un paso al frente, el mayor y a menudo el portavoz de los hermanos. «Abuela, no hemos venido solo de visita. Nos enteramos de la carta, de la herencia», comenzó con voz firme y tranquilizadora. La abuela María sintió una momentánea punzada de decepción, temiendo que la noticia de su riqueza hubiera alterado la dinámica de su vínculo simple pero profundo. Pero la mirada de sus ojos, llena de amor y respeto, disipó rápidamente sus temores. Ana, siempre elocuente, continuó: «No vinimos por el patrimonio o la riqueza, abuela. Vinimos para asegurarnos de que estés bien, para asegurarnos de que esta noticia no te haya abrumado. Y lo más importante, te digo que para nosotros nada cambia. Tú eres nuestro tesoro, no una herencia cualquiera». Sofía, con su exuberancia juvenil, intervino: «Queremos estar aquí para ti, abuela, para ayudarte a decidir qué hacer con este regalo inesperado. Pero debes saber esto, estamos unidos como familia, pase lo que pase». La sala se llenó de una sensación palpable de unidad y comprensión, un testimonio de los valores que la abuela María había inculcado a sus hijos.
La conversación que siguió fue una mezcla de risas, lágrimas y sueños compartidos. Hablaron del futuro, de utilizar la herencia de una manera que honrara los deseos de su abuela y el legado de amor y compasión que ella había construido. A medida que avanzaba el día, la abuela María se dio cuenta de que esta reunión era más que una simple reunión. Fue una reafirmación de los vínculos que los mantenían unidos, más fuertes y resilientes ante las sorpresas de la vida. La herencia, si bien fue un giro significativo de los acontecimientos, fue simplemente un telón de fondo de la perdurable historia de una familia cuya riqueza residía en el amor mutuo. La visita de los niños, inicialmente pensada como una reunión rutinaria, se transformó en un día de revelaciones y compromisos renovados. La abuela María, rodeada de sus hijos, sintió una profunda sensación de paz y satisfacción. La riqueza que ella había heredado inesperadamente los había unido, pero fue su decisión colectiva de permanecer unidos en el amor y el propósito la verdadera herencia que ella apreciaba. Mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre la pequeña casa que había sido testigo de tanto, la abuela María supo que el legado que dejaría atrás no era de riqueza material, sino de una familia cuyo amor no conocía límites. Se dio cuenta de que esta era su mayor fortuna. En las horas tranquilas de la noche, después de que las risas disminuyeron y los cálidos abrazos se compartieron, la abuela María comenzó a sentir un cambio sutil en la atmósfera. Era como si el aire mismo tuviera un peso diferente, un cambio tan diminuto pero palpable. Las expresiones de amor y atención de sus hijos, inicialmente percibidas como la efusión natural de afecto familiar, ahora parecían teñidas de una corriente subyacente de expectativa. Esta comprensión se le ocurrió lentamente, arrojando una sombra sobre la feliz reunión. La noche descendió sobre la casa, envolviéndola en un manto de silencio. La abuela María, acurrucada en su sillón favorito junto a la ventana, se encontró envuelta en un mar de pensamientos. Afuera, la luna arrojaba una luz suave, iluminando sus rasgos cansados y las líneas de preocupación grabadas en su frente. Reflexionó sobre los acontecimientos del día, repasando cada momento, cada gesto y cada palabra, buscando la inocencia que temía perdida. Le dolía el corazón con una tristeza que no podía disipar fácilmente. La idea de que el afecto de sus hijos pudiera verse influido, aunque fuera ligeramente, por el conocimiento de su herencia era un trago amargo. ¿Podrían los vínculos que hemos construido con amor y sacrificio ser influenciados tan fácilmente por la promesa de riqueza? Cuestionó, la duda carcomiendo su corazón. A lo largo de la noche, luchó contra una agitación que fluía y bajaba como las mareas del océano. La idea de que sus hijos, a quienes ella había criado para valorar la honestidad, la integridad y las alegrías simples de la vida, ahora pudieran verla como un medio para un fin, era devastadora. La sola idea contradecía todo lo que ella creía acerca de su familia, pero la semilla de la duda, una vez plantada, resultó difícil de arrancar de raíz. En la soledad de su contemplación, la abuela María se dio cuenta de que necesitaba claridad, una manera de comprender las verdaderas intenciones de sus hijos sin calumniar ni crear divisiones dentro de la familia. Sabía que la solución debía venir de un lugar de amor y sabiduría, los principios rectores de su vida. Cuando amaneció, proyectando un suave resplandor que presagiaba un nuevo día, la resolución de la abuela María se había solidificado. Decidió abordar directamente sus inquietudes, abrir un diálogo que permitiera a sus hijos expresar abiertamente sus pensamientos y sentimientos. Era un riesgo, pero ella estaba dispuesta a correr para preservar la integridad de su vínculo familiar. Más tarde esa mañana, mientras sus hijos se reunían alrededor de la mesa del desayuno, la abuela María abordó el tema con gentil firmeza. «Queridos míos, necesito compartirles algo que pesa mucho en mi corazón», comenzó con voz firme pero llena de emoción. «El amor y la unidad de nuestra familia son mis mayores tesoros, mucho más allá de cualquier riqueza material que pueda haber adquirido. Debo saber que esta herencia inesperada no ha cambiado la forma en que me ven ni a nosotros». La habitación quedó en silencio. El aire estaba cargado de anticipación y un atisbo de aprensión.
Sus hijos intercambiaron miradas, cada uno luchando con sus propios pensamientos y la comprensión del malestar que sus acciones podrían haber causado. Lo que siguió fue un intercambio sincero, una conversación que profundizó en sus miedos, esperanzas y los vínculos inquebrantables que los definían como familia. Se derramaron lágrimas, se ofrecieron disculpas y se dieron garantías, y cada palabra y gesto tejieron un tejido más fuerte de confianza y comprensión. La abuela María escuchó, su corazón se hinchó con una mezcla de alivio y amor, mientras sus hijos reafirmaban su compromiso con los valores que ella les había inculcado. Hablaron de su sorpresa inicial y del torbellino de emociones que había provocado la noticia de la herencia. Sin embargo, en el centro de su discurso había una declaración unánime de que su amor por ella y por el otro trascendía cualquier ganancia material. A medida que avanzaba el día, las sombras de duda y tristeza que habían nublado el corazón de la abuela María comenzaron a disiparse, reemplazadas por un renovado sentido de esperanza y unidad. La conversación, por difícil que fuera, abrió un camino hacia la curación y reafirmó la fuerza de sus lazos familiares. En la calidez de su comprensión compartida, la abuela María se dio cuenta de que la verdadera riqueza de su vida estaba sentada justo delante de ella, en los corazones y las almas de sus hijos. Juntos, navegaron por las tormentosas aguas de la duda y emergieron más fuertes, su amor inmaculado por el atractivo de la riqueza. Al ponerse el sol en este día de revelaciones, la casa que había sido testigo de tanto, se convirtió una vez más en un santuario de amor y confianza. La abuela María, rodeada de su familia, sabía que sin importar lo que le deparara el futuro, el legado de amor que había cultivado seguiría floreciendo, un testimonio del poder duradero de la familia. La mañana después de su sincera conversación, el aire en la casa de la abuela María estaba teñido de una nueva comprensión y una delicada paz. Sin embargo, la abuela María, con su sabiduría agudizada por años de lecciones de vida, se sintió obligada a profundizar en el corazón de las intenciones de sus hijos. Ella ideó un plan, una prueba que revelaría la verdadera naturaleza de sus afectos y su resistencia al atractivo de la riqueza. Reuniendo a sus hijos alrededor de la vieja y robusta mesa del comedor que había sido testigo de innumerables comidas y momentos familiares, la abuela María abordó una vez más el tema de la herencia. «Mis queridos hijos», comenzó con voz firme y clara, «he pensado mucho en la carta y en nuestra fortuna. He decidido dividir la propiedad casi en partes iguales entre vosotros». Observó sus rostros con atención, buscando vislumbrar sus pensamientos más íntimos, mientras fingían oír hablar de la carta por primera vez, fingiendo sorpresa y curiosidad. La decisión de dividir la herencia fue recibida con asentimientos y murmullos de aprobación, pero a medida que los detalles de la división comenzaron a desarrollarse, una tensión invadió la sala. Lo que comenzó como una discusión armoniosa pronto derivó en una cacofonía de reclamos y agravios. Cada niño, influenciado por la repentina perspectiva de riqueza, comenzó a discutir sobre los méritos de su parte, expresando deseos de más, de mejor, de lo que percibían como lo que les correspondía. La abuela María permaneció sentada observando en silencio, con el corazón cargado de decepción. La unidad y el amor que tanto había apreciado parecieron desmoronarse ante sus ojos, reemplazados por la codicia y la discordia. Los niños, a quienes ella había criado con principios de honestidad, integridad y respeto mutuo, ahora estaban atrapados en las garras del deseo material, perdiendo de vista los valores que alguna vez los habían definido. A medida que las peleas se intensificaron, la decepción de la abuela María se convirtió en tristeza y luego en una ira resuelta. Levantándose de su silla, su presencia dominaba la habitación, silenciando las pequeñas disputas que habían llenado el aire. «¡Suficiente!», declaró. Su voz resonaba con autoridad y una palpable sensación de traición. ¿Es esto en lo que nos hemos convertido? Una familia dividida por la codicia, dispuesta a abandonar nuestros vínculos en aras de la riqueza. La habitación quedó en silencio. La gravedad de sus palabras se apoderó de ellos como un sudario frío. Los niños, confrontados con el dolor crudo en los ojos de su abuela,
comenzaron a comprender la profundidad de su locura. En un movimiento decisivo, la abuela María anunció: «No puedo soportar ver lo que esta herencia nos ha hecho a nosotros, a la familia a la que he dedicado mi vida a cuidar. Has permitido que la codicia nuble tu juicio y empañe nuestro amor. Debo preguntarte, que vayas y reflexiones sobre lo que realmente importa». Los niños, conmocionados y arrepentidos, no encontraron palabras para impugnar su decisión. Uno por uno salieron de la casa, dejando tras de sí un silencio profundo y doloroso. La abuela María los vio irse, con el corazón dolorido por una mezcla de ira, tristeza y una esperanza persistente de que esta dura lección reavivaría los valores que ella les había inculcado. A solas en el silencio de su casa, la abuela María contemplaba el futuro. La prueba había revelado la fragilidad de su unidad frente a la tentación, pero ella se aferraba a la creencia en la redención y el poder duradero del amor. Esperaba que este momento de conflicto sirviera como catalizador para la reflexión y el crecimiento, un punto de inflexión que en última instancia llevaría a sus hijos de regreso a la verdadera riqueza de la familia, la honestidad y la integridad. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la habitación, la abuela María decidió esperar. Esperar el día en que sus hijos regresaran, no por la promesa de una herencia, sino por el tesoro invaluable de la reconciliación y la reafirmación de sus vínculos inquebrantables. Sabía que esta era la verdadera prueba de la riqueza, no el oro o la tierra que habían provocado su discordia, sino la riqueza del amor de una familia, probado por las pruebas y fortalecido por el perdón. Las ondas de discordia se habían extendido por todas partes, dejando a una familia que alguna vez fue armoniosa, dispersa y agitada. Los niños, cargando con el peso de su reciente altercado y las duras palabras que intercambiaron, se encontraron regresando a sus vidas separadas, cada uno alimentando una mezcla de ira, arrepentimiento y confusión. El legado que debía unirlos había abierto una brecha entre ellos, rompiendo la paz y la unidad que la abuela María había trabajado tan duro para cultivar. Cuando el polvo se asentó, la abuela María se vio envuelta en una profunda tristeza. Las habitaciones vacías de su casa resonaban con los restos de risa y amor que alguna vez llenaron sus espacios. Ahora, esas mismas paredes parecían susurrar la dura realidad de la situación. La idea de que una herencia material pudiera causar semejante conflicto entre sus queridos hijos fue un trago amargo que la dejó cuestionando los cimientos mismos sobre los que había construido su vida. En la tranquila soledad de sus pensamientos, la abuela María reflexionaba sobre el futuro. La idea de vender la herencia comenzó a arraigar en su mente, no como una solución a sus necesidades económicas, que eran pocas, sino como un medio para reparar los desgastados lazos familiares. Se dio cuenta de que la riqueza no valía el costo de la unidad de sus hijos y el amor que compartían. Si renunciar a la herencia podía allanar el camino para la reconciliación, entonces era un precio que estaba dispuesta a pagar. La decisión, sin embargo, no fue fácil. Significaba desprenderse no solo de un importante activo financiero, sino también de los sueños y posibilidades que representaba. Sin embargo, la visión de su familia, dividida y en discordia, era una carga mucho más pesada de soportar. Con gran pesar, la abuela María comenzó el proceso de consultar con su abogado, explorando las implicaciones legales y financieras de vender el patrimonio y distribuir las ganancias de una manera que pudiera, de alguna manera, reparar el daño que se había causado. Mientras la rueda se ponía en marcha, la abuela María se acercó a sus hijos, uno por uno. Sus mensajes fueron simples, pero sinceros, y expresaron su deseo de hablar con ellos, explicarles su decisión y, lo que es más importante, disculparse por el papel que sentía que había desempeñado en su ruptura. Sabía que tomaría tiempo, tal vez mucho, para que las heridas sanaran y para que las barreras que se habían levantado entre ellos se derribaran. Las reacciones de sus hijos fueron mixtas, un espectro de emociones que iba desde la sorpresa hasta el escepticismo. El dolor aún estaba fresco, los recuerdos de su último encuentro empañados por discusiones y acusaciones. Sin embargo, dentro de cada uno de ellos quedaba una chispa del amor y el respeto que habían sido la piedra angular de su educación.
Era esta chispa la que la abuela María esperaba avivar hasta convertirla en una llama lo suficientemente fuerte como para iluminar el camino de regreso el uno al otro. Los días se convirtieron en semanas y, poco a poco, comenzaron las conversaciones. Inicialmente cautelosos y vacilantes, gradualmente se volvieron más abiertos y reflexivos. Cada niño, en su momento y a su manera, empezó a ver la situación a través de los ojos de sus hermanos y, lo más importante, a través de los ojos de su madre. Llegaron a comprender el peso de la decisión que ella había tomado, no como un desprecio de su valor, sino como un acto de amor, un intento de salvar lo que era más preciado para ella, su familia. La propuesta de la abuela María de vender la herencia y dividir las ganancias generó sentimientos encontrados. Sin embargo, detrás de la logística y los aspectos legales, había una comprensión más profunda de que no se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de reconocer los errores, perdonarnos unos a otros y dar los primeros pasos para reconstruir los puentes que habían sido quemados. Mientras la familia atravesaba este complejo proceso, hubo momentos de tensión, pero también momentos de conexión y curación genuinas. El camino hacia la reconciliación no fue recto, estuvo plagado de desafíos y reveses, pero cada paso adelante fue un testimonio de su compromiso colectivo para restaurar la paz y la armonía que una vez habían definido a su familia. La abuela María observó esto con cauteloso optimismo. La venta de la herencia, si bien fue un gesto simbólico, provocó un diálogo que iba más allá de lo material. Abrió la puerta a conversaciones sobre valores, prioridades y el verdadero significado de la riqueza. Al final, lo que importaba no era la distribución del dinero, sino el redescubrimiento del amor y el respeto que los unía. A medida que la familia comenzaba a mejorar lentamente, la abuela María supo que el viaje que tenían por delante requeriría paciencia, comprensión y perdón, pero también sabía que los cimientos sobre los que estaban reconstruyendo eran más fuertes por haber capeado esta tormenta. El legado que quería dejar no era de riqueza material, sino de unidad, resiliencia y un vínculo inquebrantable de amor que podía resistir las pruebas de la vida. En los años dorados de su vida, rodeada de una familia nuevamente unida, la abuela María encontró una sensación de paz y plenitud. Las lecciones aprendidas en este capítulo de sus vidas quedaron grabadas de forma indeleble en sus corazones, un recordatorio de que el verdadero valor, antes de tomar decisiones irrevocables, la abuela María decidió visitar la finca que se había convertido en el centro de tanta agitación inesperada. Con el corazón apesadumbrado, pero el espíritu impulsado por la necesidad de cerrar, se embarcó en el viaje hacia el lugar que, en cuestión de semanas, había puesto patas arriba su mundo y el de su familia. La finca, enclavada en el corazón de un paisaje exuberante, era más impresionante de lo que jamás había imaginado. Al acercarse, lo primero que llamó su atención fue el jardín. Era una obra maestra de la naturaleza y el diseño, con flores vibrantes que florecían en un caleidoscopio de colores, árboles centenarios haciendo guardia como sabios y una melodía de canto de pájaros que llenaba el aire con una sensación de paz y serenidad. La belleza y la tranquilidad de este lugar eran abrumadoras y conmovían algo profundo en su alma. Los pensamientos de vender la propiedad, que momentos antes parecían tan lógicos y necesarios, comenzaron a disiparse como la niebla bajo el sol de la mañana. Con cada paso que daba por el jardín, la abuela María sentía una conexión más profunda con la tierra y su belleza inherente. Era como si la propiedad le hablara directamente al corazón, mostrándole el potencial de curación y renovación, no solo para la tierra, sino también para su familia. Al entrar a la casa, la recibió una grandeza que era a la vez imponente y acogedora. La elegancia de la arquitectura, la riqueza del mobiliario y la calidez de la luz que se filtra a través de los grandes ventanales contribuyeron a crear una sensación de atemporalidad e historia. Pero fue lo que encontró en el centro de la casa lo que realmente la dejó sin aliento. Colgadas de manera destacada en las paredes había fotografías de su familia, fotografías que nunca había visto antes, que capturaban momentos de alegría, celebración y unión. Había imágenes de sus hijos en distintas etapas de sus vidas. Algunas las recordaba con cariño y otras que nunca había presenciado. Ver estas fotografías en este entorno inesperado
la llenó de un profundo sentido de conexión con sus antepasados y de la comprensión del legado del que ella era parte. La presencia de estas fotografías en el corazón de la finca fue una revelación. Hablaba de una historia y una conexión con este lugar que la abuela María nunca había conocido. Las imágenes sirvieron como recordatorio de los lazos duraderos de la familia que trascienden el tiempo y la distancia. Eran un testimonio del hecho de que, a pesar del conflicto reciente, las raíces de su familia eran profundas y estaban entrelazadas con la esencia misma de la propiedad. En este momento del descubrimiento, la decisión de la abuela María de vender la propiedad flaqueó. La belleza del jardín, la majestuosidad de la casa y la presencia de la historia de su familia dentro de sus paredes le hablaron como nada más lo había hecho. Se dio cuenta de que este lugar no era solo un símbolo de riqueza material, sino un depósito de recuerdos, un santuario potencial para la curación y la reconexión. La finca, con su profunda belleza y sus inesperados vínculos con el pasado de su familia, le presentó a la abuela María una nueva perspectiva. En lugar de ver la herencia como una fuente de conflicto, comenzó a verla como una oportunidad para forjar un nuevo legado, uno que podría unir a su dispersa familia, no a través de la distribución de la riqueza, sino compartiendo una herencia común y un compromiso de restablecer los vínculos que se habían visto tensos. Mientras estaba allí, rodeada de imágenes de sus seres queridos, la abuela María imaginó un futuro en el que la finca sirviera como lugar de reunión para su familia. Un lugar donde podrían reunirse para celebrar, sanar y construir nuevos recuerdos. Sería una tarea monumental cerrar las brechas que se habían formado entre ellos, pero el potencial de reconciliación y unidad en un entorno tan hermoso era una oportunidad que se sentía obligada a explorar. Con un propósito renovado, la abuela María comenzó a planificar sus próximos pasos. Una vez más, se acercaría a sus hijos, no con propuestas o decisiones tomadas apresuradamente, sino con una invitación a redescubrir juntos el legado de su familia. Esperaba que, al compartir la belleza y la historia de la propiedad, pudieran encontrar un camino de regreso el uno al otro y reconstruir la unidad familiar que alguna vez fue su mayor fortaleza. El viaje que tenemos por delante será desafiante, plagado de emociones y agravios del pasado. Pero la abuela María estaba decidida. La finca, con su impresionante jardín y sus tesoros familiares escondidos, le había dado una idea de lo que podría ser. Un futuro en el que el amor y el legado de su familia florecieran una vez más. Al instalarse en la majestuosa finca, la abuela María sintió como si hubiera entrado en un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de promesas inesperadas y una tranquilidad que parecía filtrarse hasta sus huesos. La casa, con sus grandes salones y rincones acogedores, susurraba historias del pasado, mientras que la vibrante vida del jardín vibraba con la energía de la renovación. Fue allí, en medio de la belleza y la paz que la envolvían, donde sintió un profundo sentido de pertenencia y propósito. A medida que los días se convirtieron en semanas, la abuela María se sintió rejuvenecida por la energía de la finca. Las discordias y las disputas que habían estropeado la unidad de su familia parecían lejanas, como sombras disipadas por el sol de la mañana. En este santuario redescubrió la alegría de la soledad y la riqueza de la contemplación tranquila, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente y su corazón sanara de las heridas de los conflictos recientes. Fue durante uno de esos momentos de descanso, mientras estaba sentada bajo la sombra de un viejo roble, observando el juego de luces y sombras en el vibrante tapiz del jardín, que le llegó la inspiración. La idea se le ocurrió con tanta claridad, como si siempre hubiera estado esperando en las alas de su mente, esperando el momento oportuno hasta que estuviera lista para recibirla. ¿Por qué no transformar esta propiedad en un lugar de reunión y curación, no solo para mi familia, sino para otras personas que han enfrentado divisiones y tensiones similares? Ella reflexionó. El pensamiento floreció con cada momento que pasaba, convirtiéndose en la visión de un retiro donde las familias pudieran reunirse para repararse, unirse y aprender unos de otros. Un lugar donde la belleza del entorno y la serenidad del entorno puedan fomentar la reconciliación y el entendimiento. Emocionada por el potencial de su idea,
la abuela María comenzó a esbozar su plan. La finca, con su amplio espacio y entorno tranquilo, era perfecta para albergar talleres, seminarios y retiros centrados en los vínculos familiares, la comunicación y la curación. Imaginó a profesionales, terapeutas, consejeros y facilitadores guiando a las familias a través de su viaje de reconexión, utilizando el telón de fondo de la belleza natural de la finca como lienzo para la exploración y la renovación. En su mente, la abuela María vio los jardines transformados en espacios de tranquila reflexión, el gran comedor que albergaba comidas comunitarias donde se compartían historias y experiencias, y las acogedoras salas de estar convirtiéndose en paraísos para conversaciones íntimas y nuevos entendimientos. Energizada por su visión, la abuela María se puso a trabajar. Se acercó a expertos en terapia familiar y planificación de eventos, les compartió su idea y les pidió ayuda para hacerla realidad. Ella imaginó la creación de un programa que combinara talleres estructurados con tiempo libre, permitiendo a las familias explorar los terrenos, participar en actividades y simplemente estar juntas en un entorno que fomentara la apertura y la curación. A medida que el plan empezó a tomar forma, la abuela María se dio cuenta de que ese era su legado, un regalo mucho más valioso que cualquier riqueza material que pudiera transmitir a sus hijos. Fue un legado de amor, comprensión y el poder de las segundas oportunidades. Con cada paso adelante, el entusiasmo de la abuela María crecía. Comenzó a ver la finca no como un símbolo de su herencia, sino como un catalizador del cambio, un lugar donde las familias podían redescubrir sus vínculos y donde el amor podía florecer en medio de la belleza de la naturaleza. A medida que el proyecto evolucionaba, la abuela María decidió que era hora de acercarse a sus hijos una vez más. Esta vez, sin embargo, extendió una invitación no solo a visitarnos, sino a ser parte de algo transformador. Un proyecto que encarnaba los valores que siempre había querido y una oportunidad de contribuir a una causa que podría sanar a muchos. La idea de la finca como santuario para la reconciliación familiar fue el rayo de esperanza de la abuela María, un testimonio de su creencia en la fuerza duradera de los vínculos familiares y la posibilidad de renovación. Mientras se preparaba para compartir su visión con sus hijos, lo hizo con un corazón lleno de esperanza, lista para embarcarse en un viaje que llevaría a su familia y a muchas otras personas de regreso a un lugar de unidad y paz. La abuela María, ahora instalada en el corazón de la finca que había provocado tantos cambios inesperados, se encontró envuelta en un aura de felicidad y paz. La grandeza y belleza de la casa, junto con la tranquilidad de sus jardines, se habían convertido en fuente de constante alegría e inspiración. Fue en uno de esos momentos de serena contemplación que una chispa de pensamiento ingenioso se encendió dentro de ella. Con un sentido de propósito, tomó su lápiz y papel. Sus manos temblaban levemente por el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Ella imaginó un futuro para su familia que no estuviera arraigado en la división, sino en la unidad y el crecimiento. Su plan era audaz pero simple. La vasta propiedad no pasaría a sus hijos, sino al último nieto que naciera. Ella creía que esto animaría a sus hijos no solo a ampliar sus familias, sino también a nutrir los vínculos entre ellos, fomentando un sentido de responsabilidad y anticipación colectiva. Mientras las cartas que describían sus intenciones eran enviadas a sus hijos, la abuela María esperaba sus reacciones con una mezcla de ansiedad y esperanza. Las respuestas iniciales fueron las esperadas: indignación e incredulidad. La idea de convertir la herencia en una promesa aparentemente distante, conferida a un nieto aún por nacer, les pareció otro giro en una saga ya tumultuosa. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a desarrollarse una transformación notable dentro de la familia. La perspectiva de una competencia, que inicialmente parecía enfrentarlos entre sí, dio paso gradualmente a un renovado sentido de camaradería. Los hermanos comenzaron a ver más allá de lo que estaba en juego inmediatamente en la herencia, reconociendo la sabiduría más profunda en el plan de su madre. La abuela María observó con una creciente sensación de satisfacción cómo su familia se expandía. Con cada nuevo nieto, los vínculos entre los hermanos se fortalecieron y sus disputas anteriores pasaron a un segundo plano.
Cumpleaños, días festivos y reuniones familiares se convirtieron en ocasiones de alegría y reconexión, y la finca sirvió como telón de fondo para su creciente tapiz de relaciones. Los nietos, sin conocer los detalles concretos del plan sucesorio, crecieron en un entorno donde se hacía hincapié por encima de todo en la unidad familiar. Desarrollaron relaciones sólidas y de apoyo entre sí, basadas en el amor y el legado de su abuela. La finca, que alguna vez fue un símbolo de división, se convirtió en un refugio de unión, donde las risas y el juego de la creciente prole llenaron el aire de vitalidad y esperanza. La abuela María, con su sabiduría, había diseñado un futuro para su familia que era muy diferente de lo que nadie había anticipado. Su decisión de designar al último nieto como heredero del patrimonio no fue para posponer la resolución del problema de la herencia, sino para redefinir los valores y prioridades de su familia. En efecto, había desplazado el foco de la riqueza material a la riqueza de las relaciones, del beneficio individual al bienestar colectivo. Al observar a sus hijos y nietos interactuando con amor y respeto mutuo, la abuela María sintió una profunda sensación de satisfacción. Su enfoque poco convencional hacia la herencia había funcionado, uniendo a su familia de maneras que ella solo se había atrevido a esperar. La competencia que alguna vez fue inminente se había transformado en un legado de cooperación y unidad. En el ocaso de sus años, la abuela María podía recordar su decisión sin arrepentimientos. La finca, con su majestuosa belleza y elegancia atemporal, se había convertido en algo más que una simple propiedad. Fue un testimonio del poder de la familia, el amor y la visión de futuro. Había sentado las bases de un legado que seguiría inspirando y uniendo a su familia durante las generaciones venideras. Mientras estaba sentada en su lugar favorito del jardín, rodeada de las imágenes y los sonidos de la alegría de su familia, la abuela María sabía que su logro más significativo no era la preservación de la riqueza material, sino el cultivo de una familia que entendía el verdadero valor de la unión y amor. Se dio cuenta de que este era su mayor legado, un legado que perduraría mucho después de que la propiedad hubiera pasado a manos del último nieto que naciera. A medida que los años se desplegaron como los innumerables pétalos de las flores en el jardín de la gran finca, el árbol genealógico creció tanto en tamaño como en fuerza, y sus ramas se extendieron a lo largo y ancho. Los hijos y nietos de la abuela María, una vez enredados en la incertidumbre y la discordia de la herencia, se encontraron tejiendo un tapiz de vida que era rico en formas que superaban la mera riqueza material. La gran familia, unida por lazos de amor, respeto mutuo y el legado de su matriarca, prosperó en un entorno donde el apoyo y la colaboración eran los cimientos de su prosperidad. La extensa propiedad, que alguna vez fue un símbolo de una posible ruptura, se transformó en un faro de unidad, sede de alegres reuniones, celebraciones e hitos. Las grandes reuniones de la familia, ahora un colectivo diverso y vibrante de individuos, estuvieron marcadas por historias de éxitos, desafíos superados y la felicidad compartida de un clan unido en propósito y afecto. Cada familia, a su vez, abrió su camino hacia el éxito, impulsada por el espíritu de ayuda mutua inculcado por la abuela María. La prosperidad que lograron no fue meramente financiera, sino que abarcó la riqueza de fuertes vínculos familiares y la alegría del logro colectivo. Con el tiempo, la preocupación original por la herencia y la lujosa propiedad se desvaneció en el telón de fondo de sus vidas. Ya no se lo veía como el pináculo de sus aspiraciones o la fuente de conflicto potencial, sino como una preciada reliquia de su historia compartida, un recordatorio del viaje que habían emprendido desde la discordia a la armonía. La abuela María, artífice de esta notable transformación, presenció el florecimiento de su familia con el corazón lleno de alegría y satisfacción. Los primeros temores e incertidumbres que habían nublado el anuncio de su inesperada herencia hacía tiempo que se habían evaporado, reemplazados por el cálido resplandor de la reconciliación y la felicidad duradera de su progenie. Su decisión de poner el futuro de la finca en manos del último nieto que naciera provocó un periodo de reflexión y crecimiento para sus hijos, llevándolos a redescubrir los valores de la familia y la unidad. En sus años dorados,
la abuela María disfrutó de los frutos de las semillas que había sembrado con tanta previsión y amor. Sus días estuvieron llenos de las risas de sus nietos y bisnietos, el consuelo del agradecimiento de sus hijos y la satisfacción de saber que había logrado reconducir el rumbo del legado de su familia hacia algo infinitamente más precioso que la riqueza material. El legado de la propiedad, que alguna vez fue motivo de controversia, se había convertido en una consideración secundaria frente a la verdadera riqueza que todos habían llegado a apreciar. El vínculo inquebrantable de una familia unida no solo por la sangre, sino por una historia compartida de superación, crecimiento y amor. La lujosa propiedad, por hermosa que fuera, palidecía en comparación con la riqueza de sus vidas, entrelazadas con hilos de apoyo mutuo y profundo afecto. A medida que la familia siguió creciendo y prosperando, las lecciones del pasado permanecieron vivas en su memoria colectiva, guiándolos como las estrellas en el cielo nocturno. Sabían que la verdadera herencia que la abuela María les había otorgado no era la riqueza tangible de la tierra o la propiedad, sino la riqueza intangible pero invaluable de una red familiar amorosa y solidaria. Y así, en el cálido abrazo de la unidad y la prosperidad, la familia vivió felices para siempre. La propiedad, un testigo silencioso de la transformación de una familia que alguna vez estuvo dividida por la perspectiva de una herencia, fue un testimonio del poder del amor, la previsión y la sabiduría duradera de la abuela María. Su legado, resumido no en las escrituras de la propiedad, sino en los corazones y las vidas de sus descendientes, continuó inspirándolos y guiándolos, asegurando que la familia que ella apreciaba continuaría prosperando durante las generaciones venideras.